Pues continuando hoy, lunes 15 de abril del 2024, con nuestra serie de sesiones que estamos dedicando al análisis profundo, detallado del credo, pero no del credo desde mi punto de vista o desde el punto de vista de cualquier comentarista o desde el punto de vista de cualquier erudito, no, sino comentado por el maestro de maestros, Santo Tomás de Aquino, doctor de doctores. No solo doctor de la Iglesia, sino doctor de doctores de la Iglesia. El número uno. En la historia del cristianismo, del catolicismo, no hay otro de su categoría, por así decirlo. Y como siempre, cada sesión hacemos un nexo con la anterior, un pequeño repaso que nos reubique en el tema central. Y hace 8 días hablábamos, la semana pasada hablábamos de las 4 ganancias enormes, inconmensurables, imposibles de medir por su tamaño tan gigantesco, que recibe el alma humana, que recibe la persona humana cuando tenemos fe. Y dijimos 4 cosas. No las voy a explicar con amplitud, solamente voy a mencionarlas de manera general, porque ese tema ya lo vimos y lo único que ahora quiero es hacer un breve repaso y puentear con lo que vamos a ver en esta sesión. Las 4 ganancias de las que nos platica Santo Tomás son: primera, que se forma una especie de matrimonio con Dios, una especie de desposorio, porque él dice: te desposaré conmigo por la fe. Ese es el primer bien. El segundo bien que nos da la fe es que al tener fe podemos decir que comienza en nosotros la vida eterna, porque la vida eterna consiste en conocer y poseer a Dios. Esa es la segunda ganancia. La tercera ganancia o tercer bien es que la fe nos sirve para dirigirnos hacia Dios en la vida presente. Para vivir bien es menester, es absolutamente indispensable que sepamos cuáles son las cosas necesarias para vivir bien. Y las cosas verdaderamente esenciales para vivir sabiamente están contenidas en nuestra fe. El cuarto bien es que gracias a la fe podemos vencer las tentaciones. Como se dice por parte de San Pablo en su carta a los Hebreos, por la fe los santos vencen reinos enteros. Es decir, vencen al mundo. La fe nos ayuda a vencer al mundo. El mundo, por su parte, luego vimos también cómo nos tienta. El mundo con la seducción de lo próspero y aterrándonos con las adversidades. La carne nos tienta induciéndonos a las delectaciones momentáneas de la vida presente, ¿sí? Y el demonio nos tienta por el lado de la soberbia, sobre todo de la soberbia del quién como yo, mundo, demonio y carne. Ahora bien, también vimos que para vivir en esta vida de manera práctica y de manera realista, pues necesitamos creerle a la gente en general y a algunos en particular. Sin la creencia en lo que otros dicen, sin creer en lo que otros dicen que dijeron, la vida humana, desde un punto de vista estrictamente práctico, sería totalmente imposible. Así que, por la imperfección de nuestro entendimiento, estoy repitiendo el concepto, tenemos que decir que necio sería no creer
necio sería no creer en lo que no vemos. Y si esto aplica a la vida terrena, a la vida humana, con mayor razón, esto mismo aplica a la vida del espíritu y a la vida sobrenatural. Porque nuestro conocimiento es débil e insuficiente. Y por lo tanto, por débil e insuficiente, nos conviene creer. También dijimos algo muy importante, que el hombre rústico, el campesino que cree en Dios, por ese mero hecho tiene una ciencia, una sabiduría superior al del mejor científico que no crea en Dios. Comenta José Luis que el 98% de lo que conocemos lo conocemos por fe humana. ¿Es correcto? A lo mejor no el 98, pero sí el 90, o cuando menos bastante, muchísimo más de la mitad. Y además también dijimos que algo esencial, y esto vale la pena repetirlo muchas veces hasta que lo hagan parte de su conocimiento reflejo. La fe no destruye la inteligencia humana, únicamente la sobrepuja, únicamente la sobrepasa. La fe es inabarcable en su totalidad por la inteligencia humana, porque la inteligencia humana, como quiera que se le mire, es limitada. Pero la fe no destruye nuestra capacidad de razonamiento, únicamente la supera. O como dice aquí en un verbo muy elegante Santo Tomás, la sobrepuja, la sobrepasa. Y también dijimos que si el hombre no quisiera conocer, sino aquello que conoce él directamente, pues no podría vivir en este planeta. Ni siquiera podría saber con certeza absoluta que su papá, el que dice ser su papá, es realmente su papá. Por eso, San Pablo en su epístola a Timoteo dice, soberbio es y por soberbio no sabe nada. Ahora bien, a partir de aquí ya terminamos nuestro resumen de las sesiones pasadas relacionadas con este tema y ahora vamos a comenzar dentro del mismo tema del credo explicado por Santo Tomás de Aquino, vamos a comenzar una nueva temática. ¿Cómo podemos estar seguros de que quien nos dice de modo infalible en quién creer y qué creer y cómo creer es el mismísimo Dios? ¿Cuál es el fundamento que prueba la verdad de las enseñanzas de nuestra fe? Doy 15 segundos para que lo piensen. Repito la pregunta. ¿Cuál es el fundamento de la verdad de las enseñanzas de nuestra fe? Dice Jorge Luis, Biblia y Magisterio. Están implícitas en lo que necesito aclarar, pero lo que dice Jorge Luis no abarca lo esencial, no comprende todo lo más importante. ¿Por Cristo, doctor? ¿Pero Cristo qué? Pues nos La enseñó. resurrección de nuestro Señor. También, pero hay algo más amplio que explica Santo Tomás de manera magistral. Dice él, en efecto, si un rey enviase cartas selladas con su sello,
Nadie osaría decir que esas cartas no proceden de la voluntad del rey. Pues bien, consta que todo aquello que los santos creyeron, todo aquello que los santos nos transmitieron acerca de la fe de Cristo, marcadas están con el sello de Dios. ¿Cuál es el sello de Dios? Ese sello lo muestran aquellas obras que ninguna criatura como tal, ninguna pura criatura puede hacer. Y son los milagros con los que Cristo confirmó las enseñanzas de los apóstoles y de los santos. Y por supuesto, el mayor de todos los milagros, ya fue referido por algunas personas del grupo, pues es la resurrección. Al grado de que exclamamos con San Pablo, si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Pero no quedémonos nada más con el milagro de la resurrección, sino con todos los miles o cientos de miles de milagros que a lo largo de milenios han obrado los santos de manera intermediaria con Cristo y con la Santísima Trinidad, y que constan de manera fehaciente. Por ejemplo, en Lourdes, en Fátima, y los milagros del Padre Pío, los milagros de San Francisco de Asís, los milagros de Santa Isabel de Hungría, etcétera, etcétera, etcétera. De hecho, no puede haber santo, no se puede declarar santa a una persona si no es capaz de obrar milagros. Jorge Luis nos da la cifra de 5,000, vamos a ver, 5,000 santos y 2,200 beatos aproximadamente. Bueno, pues entonces, y consideren que cada uno de ellos han obrado no uno, sino varios milagros. Continuamos con el argumento de Santo Tomás. Son pues los milagros con los que Cristo confirmó las enseñanzas de los apóstoles y de los santos. Y ahora bien, dice Santo Tomás, si me dices que nadie ha visto hacer un milagro, respondo, consta que todo el mundo adoraba a los ídolos. En los primeros 3 siglos del cristianismo, hasta que Constantino declara al cristianismo religión de Estado a principios del siglo IV. Pero los primeros siglos adoraba el mundo entero a los ídolos. Y además no solo adoraba a los ídolos, sino que perseguía la fe de Cristo, como lo atestiguan las mismas historias que cuentan los mismos paganos, como Tácito, Suetonio, Plinio el Joven, Luciano de Samosata y otros muchísimos escritores de las épocas primitivas del cristianismo que platicaban de manera muy ingenua los milagros que los cristianos mártires hacían. Y sin embargo, a lo largo de la historia, sobran por miles, hay miles de personas famosas que se han convertido a Cristo. Sabios, nobles, ricos, poderosos, grandes. Repito, sabios y nobles, ricos y poderosos, grandes y pequeños, se han convertido a la fe de Cristo por la predicación de unos cuantos. Y ciudadanos simplísimos que predicaron la fe de Cristo. Sin ir más lejos, aquí en México tenemos que en cuanto llegaron los misioneros traídos por Cortés, las cifras más conservadoras relatan que en los primeros 3 o 4 años de la predicación de aquellos 12 franciscanos, pidieron voluntariamente el bautismo más de 7 millones de indígenas. Mexicas, toltecas, zapotecas, totonacas, náhuatl, mixes, mayos, los que quieran.
en un territorio de casi 5 millones de kilómetros cuadrados. Si esto no es milagroso, pues yo no sé qué podría ser. Y esto que cuento, más otras infinidad de anécdotas que podría contar, y algunas de las cuales serán objeto de nuestro análisis, ha sido obrado, milagrosamente o no. Si ha sido obrado milagrosamente, en el milagro está la demostración. Y si no está la demostración inherente al milagro, se puede decir que no puede haber mayor milagro que la conversión de cualquier persona sin milagros. Parece una paradoja, pero no lo es. Parece una contradicción, pero vean, por favor, repito esta paradoja para que todos la capten. Si la conversión ha sido obrada milagrosamente, queda demostrado el milagro. Pero si no, dice Santo Tomás, yo digo que no puede haber mayor milagro que la conversión de miles de personas en el mundo entero sin milagros. Eso es lo paradójico. No hay para qué investigar más. Así que nadie debe dudar de la fe, sino creer en lo que es de fe más que en las cosas que ve. Invito a todo el grupo a creer más en lo que no vemos, que ha sido revelado por Dios, que ha sido obrado por los milagros de Cristo, que ha sido obrado por los milagros de los santos de Cristo, más que en aquello que nuestros sentidos nos permiten conocer, ver, tocar, oler, sentir. ¿Por qué? Porque los sentidos pueden engañarnos. A mí me ha pasado varias veces, y a mi esposa también, en viajes muy largos, por ejemplo, atravesando el desierto de Sonora, que es larguísimo, que comprende casi todo el estado de Arizona y casi todo el estado de Sonora. Estamos hablando de un desierto de cerca de 2,000 kilómetros de longitud por unos 100, 200 o más o menos de ancho. Y en ese desierto hay una carretera recta o varias. Y ha habido días en los viajes en donde mi esposa dice, mira, mira, vamos a pararnos en aquel oasis. Mira, mira, ahí se ve agua, debe haber un lago precioso. Vamos a buscarlo, vamos a detenernos ahí. ¿Y qué creen? Llegamos a ese lugar y no hay sino arena. Los sentidos nos engañaron. Creíamos estar viendo agua y no era sino una especie de alucinación, formada por los rayos del sol en refracción con los rayos que a su vez reflejan las aristas o las superficies de los granos de arena. Se llaman espejismos. La arena funciona como un espejo y engaña la vista. ¿Cuántas veces hemos creído escuchar un sonido que no se ha producido? ¿Cuántas veces hemos creído escuchar una palabra que no se pronunció? ¿Cuántas veces hemos tocado algo que creíamos que era algo que en realidad no era? ¿Cuántas veces hemos probado algo que en realidad era algo distinto a lo que el gusto nos estaba diciendo? Bien, así que sin excepción, con algún grado de frecuencia, nuestros sentidos nos pueden engañar, pero los santos nunca, y Cristo tampoco, jamás nos van a engañar. Luego entonces el fundamento de nuestra fe son la historicidad de Cristo, que resulta probadamente evidente, sobre todo en la pluma de los escritores paganos, tema sobre el cual nos extenderemos en su debido momento.
y por los innumerables milagros de los miles de santos que en el mundo han sido. Más los milagros que siguen ocurriendo. La oficina de certificación de milagros en Lourdes, con algún nivel de frecuencia, nos sigue platicando de lo que ahí ocurre. O el Medjugorje. Tengo un amigo que tal vez muchos de ustedes conozcan, Esteban Arce. Esteban Arce es un famoso locutor de radio, tiene su programa, me ha invitado alguna vez a platicar con él en su programa, y es un católico sumamente, vamos a decirlo así, tradicionalista. En algunas cosas lo encuentro exagerado y ha sido difícil seguirle el paso, pero es una excelente persona y él experimentó una conversión milagrosa. Se las narro, tal como él me la contó a mí. Él era ateo, ateo de corazón, convencido de la indemostrabilidad de la existencia de Dios y de cualquier otra cosa que se pareciese de cerca o de lejos a cualquier concepto religioso. Pero su esposa era católica desde jovencita, desde que eran novios. Y él no se molestaba con ella por eso, y ella lo amaba y le pedía a Dios por su conversión. Y en una ocasión, hace pocos años, a ella se le ocurrió hacer un viaje por Europa, pero con la intención subrepticia, oculta, eso quiere decir subrepticia, de llevar a su esposo Esteban Arce a visitar a la Virgen en Medjugorje, en la antigua Yugoslavia, hoy en los países balcánicos. Y resulta que hicieron el viaje y cuando estaban formados en la fila para entrar al templo, que está en la explanada, donde la gente va a venerar a la Virgen y donde a veces ocurren milagros extraordinarios, de entre la multitud, nos cuenta él, salió una pequeña niña como de 8 o 9 años, rubia, de ojos azules, de tez blanca hermosísima, y con una voz diabólica le dijo: ¿Y tú, Esteban Arce, qué haces aquí? Y él se quedó catatónico y paralizado. La niña desapareció, nunca la volvió a ver. Así fue su conversión. Él dice: el demonio me convirtió. Al hacerme patente de manera sensorial, auditiva, visual y casi la toco, que él me increpaba. Y tú, Esteban Arce, ¿qué haces aquí en la fila de los que van a postrarse ante mi enemiga, ante la mujer que pisó mi cabeza y me tiene sujeto para siempre? Así lo traduce él, ese episodio milagroso, formidable, maravilloso. Y además, si lo cuento, es porque cuando yo le pregunté si podía contárselo a mis amigos, a mis pacientes, a mis alumnos, lo que él me estaba contando sobre su conversión, me dijo: por favor, por supuesto, yo espero que mi conversión sirva para lograr la de otros. Qué milagro que en boca del mismo demonio él haya sido arrojado en brazos de la Virgen. Formidable. Bueno, ahora nos queda tiempo para comenzar a ver cada uno de los artículos del credo. El primer artículo del credo dice así: creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso,
creador del cielo y de la tierra. Cuando decimos cielo, nos referimos al firmamento. No nos referimos, en este momento, dentro del credo, no nos referimos al estado de conexión perfecta, conocimiento y posesión perfectos del alma que se ha salvado con Dios, que le llamamos cielo o visión beatífica. Aquí en el credo nos estamos refiriendo a toda la creación, a todo lo que está en la bóveda celeste, tanto en la que vemos arriba de nuestras cabezas, como la que siempre va a estar oculta, porque está del otro lado de la tierra. Y de día no la podemos ver, más que de noche. Pero ya no vemos la que estuvo de día. Vemos únicamente la que se puede ver con la ausencia de luz de la noche. Entonces, creador de todo el universo, creador del cosmos y de la tierra. Más adelante les voy a pasar de modo visual cómo se ve la Tierra desde Saturno, cómo se ve la Tierra desde Neptuno. Es como una especie de brizna blanquecina que no mide más de un píxel en la computadora. Un píxel en la computadora, toda negra, y un puntito blanco, allá a miles de millones de kilómetros, está la Tierra. Infinitesimal si la comparamos con el universo. Y toda la historia humana está aquí, en una partícula que resulta invisible si nos alejamos un poquito más allá del sistema solar. Absolutamente invisible. Bueno, pues Dios creó el firmamento y todo lo que él contiene, la creación y la tierra. Y comenta Santo Tomás con su insuperable forma de decírnoslo. Entre todas las cosas que a los fieles nos conviene creer, lo primero es que existe un solo Dios. Uno solo. No varios, no dos, no tres, no multitud. Es un golpe en la cara del politeísmo. Pues bien, conviene considerar qué significa la palabra Dios. La palabra Dios significa aquel que gobierna y provee el bien de todas las cosas. Repito, porque tal vez entendemos quién es Dios o qué es Dios, pero dígame por favor quién sabía el significado de la palabra. La repito, Dios quiere decir aquel que gobierna y provee al bien de todas las cosas creadas. O sea, sin que Dios sea el proveedor del bien de las cosas creadas, no podría existir absolutamente nada. Porque Dios no solamente nos creó, sino que además sostiene nuestra existencia al proveernos el bien que conviene para nuestra existencia. Así es que el que cree en Dios, cree en aquel que existe como gobernador de todas las cosas del mundo y el gran proveedor del bien de todas las cosas, de la esencia, de las características accidentales, del color, de la forma, de las propiedades físico-químicas, de nuestra esencia de seres humanos, de nuestra inteligencia, de nuestra voluntad, de nuestra memoria, de nuestro ADN. Todo eso está gobernado y Dios es el proveedor del bien para que todas esas cosas, incluyéndonos, continuemos vivos. De no continuar, la voluntad divina que nos mantiene
en la aceidad, es decir, existiendo, seríamos aniquilados. No solamente Dios creó, sino que Él gobierna y provee nuestro bien. Espero que para muchos este concepto resulte sorprendente y refrescante, y espero que al ratito me lo digan. ¿Qué les pareció esta formidable explicación del primer artículo del credo, que continúa porque no ha terminado todavía la explicación que nos da Santo Tomás sobre el primer artículo? Continuamos. Y por el contrario, el que crea que todas las cosas ocurren al acaso, al azar, y que no cree en la existencia de Dios, es un insensato. ¿Por qué? Porque nadie hay tan insensato que no crea que las cosas de la naturaleza son gobernadas. ¿Saben cómo le llaman ahora al universo los científicos más inteligentes, mejor preparados, más humildes, más virtuosos y más conocedores de cómo ocurren las cosas? Le llaman con dos palabras: diseño inteligente. Si tú le preguntas a uno de ellos, ¿qué es el universo? Es un diseño inteligente. ¿Y eso qué implica? Pues un diseñador inteligente, porque todo está diseñado de una manera infaliblemente perfecta, de tal manera que la distancia que hay entre un electrón, un protón y un núcleo de cobre o de hierro o de plomo o de oro, y la cantidad de electrones, protones y electrones o partículas de Dios que contiene cada molécula o cada átomo de cada uno de los elementos del universo, están tan perfectamente calculados para ser lo que son, que solamente se explican en su existencia, en su perfección, en su equilibrio, en su esencia, por el diseñador inteligente. No hay otra explicación. Así que el azar no existe. Así que nadie hay tan insensato que no crea que las cosas de la naturaleza no están gobernadas o sometidas a una providencia, es decir, a un proveedor, conforme a cierto orden y a su debido tiempo. Por ejemplo, ¿ustedes saben cómo se descubrió y en qué época se descubrió que el año tenía 365 días y que cada 4 años había que añadirle un día más, el año bisiesto? ¿Saben cómo se descubrió, dónde se descubrió y cuándo se descubrió? Se descubrió en África, en la región de Namibia, por algún africanito, ¿sí? Por algún negrito, que era muy observador de la naturaleza. Y los rayos del sol, al salir, iluminaban su chocita de alguna manera que variaba un poco menos de 1 milímetro todos los días. Y entonces se le ocurrió poner una piedrita exactamente en donde el sol pegaba al nacer el día. Y así fue poniendo y poniendo y poniendo cientos. Y después de poner miles, se dio cuenta que cada 365 piedras, el patrón volvía a comenzar. Entonces dedujo
inteligentísima y genialmente, porque nunca fue a la universidad, ni sabía leer y escribir, solo sabía contar por su capacidad natural de observación, que la Tierra tardaba 365 días en darle la vuelta completa a su órbita alrededor del astro rey. O sea, este es un descubrimiento por la inteligencia humana en la época primitiva, muy anterior a Grecia, Roma, Egipto, China, Mesopotamia, Persia, miles de años antes de las grandes civilizaciones de la antigüedad. Los humanos más listos, más observadores, ya habían descubierto esto. Bueno, no hubieran podido descubrirlo de no haber sido algo ordenado. Imagínense que fuera al azar. No se habría derivado ninguna cuenta, ninguna contabilidad. Si la Tierra diera vueltas en torno a un astro al azar, y esto lo descubrieron científicos posteriormente, la vida no sería posible, porque la vida para existir tiene que tener un rango que es marcado por la velocidad de traslación del Sol alrededor de la Tierra y que es marcado por el grado de inclinación de la Tierra sobre su propio eje. De tal manera que la vida depende de las estaciones, de la inclinación del eje y de que la Tierra se mantenga siempre viajando a 108,000 kilómetros por hora. Porque si retrasa su velocidad, nos achicharramos. Y si acelera su velocidad, nos congelamos. ¿Quién calculó eso? ¿Quién calculó cuántos grados centígrados y a qué velocidad teníamos que ir para que la vida fuese posible? Ya no el hombre, sino la vida de una sola célula, de una sola protoenzima. En consecuencia, si hubiera alguien que no creyese en la existencia de un Dios ordenador, inteligente y proveedor, sería un insensato. Por eso, en el Salmo 13 se dice, y dijo el necio en su corazón, no hay Dios. ¿Qué es más difícil? ¿Concebir un ordenador que crea un orden o concebir un orden sin ordenador? ¿Qué es más difícil? ¿Concebir un universo inteligentemente diseñado con un diseñador inteligente o concebir un diseño inteligente sin creador inteligente? Por eso el que cree que existe un diseño inteligente sin diseñador inteligente es un insensato. O como diría Aristóteles con todo respeto, un reverendo idiota. Los que creemos que Dios gobierna y dispone las realidades naturales. Bueno, perdón, me equivoqué. Hay algunos, dice Santo Tomás, que creen que Dios gobierna y dispone las realidades naturales, pero no creen que Dios sea providente, proveedor, respecto de los actos humanos. Así que no creen que los actos humanos estén gobernados por Dios. Y la razón de ello es que ven que en este mundo los buenos son afligidos y los malos prosperan, por lo cual parece que no hay una providencia divina respecto a los hombres, por lo cual, hablando por ellos, dice Job, Dios se pasea por los caminos del cielo y se desinteresa de nuestros asuntos. Pero esto resulta demasiado estúpido. ¿Qué es lo demasiado estúpido? Creer que Dios se pasea por los caminos del cielo como un personaje
que no se interesa en nuestros asuntos. ¿Por qué? Porque los buenos somos afligidos y los malos prosperan. Vas a comer lo que pasa en México un día sí y otro también. Y dice Santo Tomás, y con eso concluyo, pero esto es demasiado estúpido, creer que Dios no se ocupa de nosotros. A eso les ocurre como si algún ignorante en medicina viere al médico recetar a un enfermo agua, a otro vino, conforme los piden las reglas de la medicina, y creyere que eso lo hace por azar, por su ignorancia de las reglas, cuando en realidad tiene motivos de sobra para hacer lo que hace, de tal manera que al que le da agua es porque la necesita, y al que le da vino es porque lo necesita, y su ciencia médica le permite conocer qué es lo que cada uno de nosotros necesita. De la misma manera, Dios conoce a la perfección qué es lo que cada uno de nosotros necesita de manera perfecta y nos lo va a proporcionar. Lo único que hace imposible esa vigilancia providente de Dios sobre nuestra vida es nuestro rechazo formal a su divina providencia. Por ignorancia culpable, por soberbia culpable, por pereza intelectual culpable o por algún otro motivo nacido de nuestra libertad mal utilizada y mal entendida. Bien, nos quedamos aquí para continuar profundizando todavía en el artículo primero de nuestro credo en la sesión del próximo miércoles, pasado mañana. Bien, ¿alguien quiere comenzar con sus preguntas, comentarios, etcétera, etcétera?